Mind the gap between the train and the platform. Estamos en el metro de Londres. Nos subimos a un vagón de la famosa línea Jubilee, que conecta el próspero oeste con algunas áreas más pobres del este de la ciudad. Conforme viajamos desde Westminster, el centro político de Inglaterra, hacia Canning Town, la esperanza de vida baja un año en cada parada. This station is Canning Town. Eso concluyeron varios científicos londinenses hace más de una década. Estudiaron cómo las diferencias de renta entre esos barrios que recorre la línea Jubilee afectaban a la salud. Zazpikaleak, Casco Viejo. Lotura hirugarren linea eta Euskotrenekin. Conexión con línea 3 y Euskotren. Nos trasladamos ahora al metro de Bilbao, la ciudad donde yo nací. El estadístico Imanol Montoya repitió el análisis aquí. Desde la parada de Bilbao la Vieja, el centro venido a menos de la ciudad, hasta la de Algorta, en Guecho, uno de los municipios más ricos en España. Con datos de 2010, el descenso de la esperanza de vida en ese trayecto también era chocante. En el barrio de Guecho, las mujeres vivían 5 años más que en Bilbao la Vieja. Los hombres vivían 10 años más. Algorta. Tren con destino a una vida más larga. Ya he llegado a mi parada. Aquí en Guecho vive mi abuela de 101 años. Como se dice en salud pública, el código postal importa más que el código genético. En este quinto episodio de No es país para enfermos, vamos a hablar de cosas como la medicina en la España vaciada o la desconexión de los servicios sociales. Pero sobre todo, vamos a hablar de cómo nuestra forma de vida, lo que comemos, el ejercicio que hacemos o el acceso al sistema sanitario influyen en nuestra salud y nos permiten esquivar enfermedades. En otras palabras, vamos a hablar de prevención. Una de esas grandes soluciones que nombran todos los expertos cuando se les pregunta cómo arreglar el sistema de salud. Y aún así, por alguna razón, España invierte poco en prevención, mucho menos que otros países vecinos, y sigue atascada reaccionando a la enfermedad cuando ya ha aparecido, en lugar de intentar evitar que aparezca. ¿No votarías a un político que prometiera conseguir que los ciudadanos se enfermaran menos? No podemos cambiar los genes con los que nacimos, pero sí transformar los entornos donde vivimos y los hábitos que tenemos. Y el sistema de salud nos tiene que ayudar a ello. Todo para vivir tanto como mi abuela de Guecho. El sistema está totalmente vencido. Empieza a haber unas clases medias que huyen hacia la provisión privada. No nos queda otro que la transformación. Yo creo que el 80% de las cosas estamos de acuerdo. No es país para enfermos. Episodio 5. ¿Pero es que nadie va a pensar en los sanos? Hemos empezado el capítulo nombrando a mi abuela, y ahora vamos a hablar de su marido. De verdad que no quiero que este podcast se convierta en un asunto familiar, pero mi compañero Adrián, que ha escrito estas palabras que yo te cuento, cree que tiene sentido. Ya os presenté a mi abuelo, José María Bengoa, en el capítulo 3, ese médico vasco que se tuvo que exiliar a Venezuela durante la Guerra Civil Española. Me impresionaba mucho cuando me contaba cómo llegó por primera vez a Sanare, el pueblo entre los Andes y los llanos venezolanos donde ejerció durante años. Imaginad a un médico recién graduado, que venía de sufrir las penurias de la guerra e iba de camino a una aldea montañosa al otro lado del charco. De hecho, se le estropeó el coche y tuvo que andar durante varias horas para llegar. Este testimonio suyo es de una entrevista antigua. Las enfermedades que yo había estudiado no me sirvieron de mucho en la vida de Sanare, porque la patología tropical no se estudiaba en Valladolid. Tuvo que aprender rápido. El pueblo tenía una gran crisis debido a un parásito intestinal que provocaba malnutrición en los vecinos e incluso problemas de desarrollo en los niños. A mí no me importaba mucho el Rhonius prolisus,
el bichito que transmite. A mí no me importaba, a mí me importaba que era el rancho de Bajareque con Palma y allí estaban los bichitos. ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Estudiar los bichitos o tumbar la vivienda? Pues yo creía que había que tumbar la vivienda. Relacionar la salud con lo social, con la forma de vida, no era algo común entonces y llamó la atención de la gente. Le diera yo más importancia a los salarios, a la vivienda, a las condiciones de trabajo, etcétera, que a los temas de parasitología. Tan bien funcionó esa filosofía que la OMS acabó por contratarle para aplicarla en otras partes del mundo. Que una organización internacional se fije en un médico rural deja claro lo potente de su método. Me llamó mucho la atención esta frase de Rafa Bengoa, mi padre e hijo de José María Bengoa. Bueno, si mi padre viniera hoy a ver el sistema de salud, no reconocería prácticamente nada en términos de la tecnología, imagen, inteligencia artificial, todo lo que se hace en cirugía robótica, todo lo que se hace a nivel de los medicamentos y simplemente la forma de ejercer. Sin embargo, sí reconocería una cosa, reconocería que el modelo asistencial de un hospital, un centro de salud, muy poca atención a domicilio, etcétera, muy poca prevención, etcétera, eso lo reconocería inmediatamente. La prevención es esa idea un poco abstracta, que parece la solución a todos los problemas. Si la prevención no ha avanzado tanto como la tecnología, hay algo que no va bien. España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Por nuestro sistema sanitario universal, claro, pero también por la dieta mediterránea, la socialización frecuente, los fuertes lazos familiares o el ritmo de vida menos estresante. La lista de factores es larga. Sin embargo, algunos de los hábitos que más favorecían la longevidad, como los alimenticios, están empeorando. Y hay datos alarmantes. 1 de cada 3 niños españoles tiene obesidad o sobrepeso, y 1 de cada 2 adultos no realiza la actividad física recomendada. Por ejemplo, en obesidad podemos ver que el contexto en el que la gente se está alimentando mal, porque hay una oferta absolutamente brutal y un marketing sobre los niños, etcétera, digamos casi maligno, parecido al que se hizo con el tabaco. Ese contexto está condicionando la forma de alimentarse. Entonces, todo eso es entorno social, es un ecosistema que por mucho que intentes a veces perder peso, etcétera, el contexto te conduce a lo contrario. Aunque parezca algo alejado de las competencias del sistema sanitario, lo que la población consume y deja de consumir también es su responsabilidad. Empecemos por el principio. A grandes rasgos, la prevención puede tener 2 objetivos. El primero es evitar que aparezca la enfermedad en personas sanas. Incluye, por ejemplo, las campañas de vacunación, promover una dieta saludable o inducir al ejercicio regular para luchar contra las enfermedades cardiovasculares. A veces a través de grandes políticas, como campañas en la tele o impuestos para los consumos nocivos, pero también con el trabajo del día a día de médicos y enfermeros en los centros de salud. Llevas 2 horas sentado, Cristian. Te faltan 4.000 pasos para alcanzar tu objetivo diario de actividad. El otro objetivo de la prevención es detectar lo más rápido posible enfermedades que no presentan síntomas. Suelen ser cribados como el de cáncer colorectal o los test de glucosa para la diabetes. También otro tipo de chequeos que la tecnología permite hacerse incluso fuera de un centro sanitario. En un rato veremos que hace falta más prevención en España. Primero, vamos a ver algunos casos de éxito, porque sí, también los hay. Y aunque parezca mentira, son bastante mediáticos. España ha pasado de ser uno de los países europeos más permisivos con el consumo del tabaco a aplicar una de las leyes más restrictivas del continente. Es el endurecimiento de la legislación vigente desde 2006 e implica que ya no se puede fumar en ningún espacio público cerrado. Dejar de fumar en los bares. Eso parecía ciencia ficción a principios del siglo, y ahora casi nadie lo cuestiona. Esta noticia de RTVE es de 2011, cuando el gobierno culminó la restricción del tabaco en espacios públicos. Este proceso demuestra cómo una política de salud pública puede lograr un cambio cultural pese a las resistencias iniciales. Según datos del INE, gracias a estas y a otras medidas, la cifra de fumadores diarios en España bajó del 26% en 2009 al 17% en 2022. Pero este otro dato es más claro. La Agencia de Salud Pública de Barcelona
comprobó que las hospitalizaciones por infarto bajaron un 10% en solo un año, tras la aprobación de la ley. Algo parecido sucedió en 2021, cuando el gobierno gravó el consumo de bebidas azucaradas. Motivos de salud alega el gobierno al plantear una subida del IVA de las bebidas azucaradas pasaría del 10 al 21%. Con esta medida se produjo un descenso del 13% en el consumo de bebidas azucaradas entre las familias con menor poder adquisitivo. ¿Por qué es importante un descenso así? Bueno, las conclusiones de un estudio de 2024 de la revista Nature Medicine lo dejan claro. 1 de cada 10 nuevos casos de diabetes de tipo 2 son atribuibles a los refrescos azucarados. ¡No! ¡Azúcar no! Disfruta todo el sabor de la fruta sin azúcar añadido. Otro buen ejemplo, en este caso dirigido a la detección temprana de una enfermedad, es el cribado de cáncer de mama, que se hace en España desde 1990. Se invita a todas las mujeres entre 50 y 69 años a realizarse una mamografía cada 2 años. Es uno de los mayores éxitos en programas de prevención de la sanidad española. La tasa de supervivencia a los 5 años de la detección supera el 90%. También podemos hablar del cribado que ayudaste a poner en marcha para la Comunidad de Madrid. Ya que lo mencionas... Venga, empiezo yo. Se llama Prevecardio y fue un estudio pionero de cribado cardiovascular realizado en 43 centros de salud. Sí, básicamente consiste en que una enfermera hace un chequeo integral a personas entre 50 y 75 años en solo 20 minutos. Incluye análisis de colesterol, tensión arterial, evaluación de hábitos de vida y varias cosas más. Esta es Mónica Rodríguez, una de las enfermeras que hicieron el cribado. Cuando detectábamos algo que el paciente era nuevo para él, pues por ejemplo una hipertensión, una hiperlipemia, una diabetes, una obesidad, tabaquismo, ¿vale? Pues todo eso se le decía, te vamos a dar una cita con tu enfermera y te va a hacer deshabituación tabáquica o seguimiento de obesidad o lo que fuera. En la fase piloto pasaron las pruebas voluntariamente 3.500 personas y se encontraron muchas enfermedades no diagnosticadas. Casi la mitad tenían colesterol alto y 3 de cada 100 personas tenían diabetes. Este éxito hizo que la Comunidad de Madrid decidiera ampliarlo a todos los ciudadanos entre 50 y 75 años. Será la primera en hacerlo en España. Pues bueno, Prevecardio, yo siempre digo lo mismo, que fue un regalo que nos llegó después de una época muy oscura, que fue la época de la pandemia. Fue un regalo porque veníamos de que lo único que hacíamos era atender a pacientes con COVID. Éramos conscientes de que toda la prevención, la promoción, la atención a las enfermedades crónicas, todo eso estaba totalmente abandonado. Que los profesionales estén motivados, que haya proyectos que les permitan sentir que son útiles, es otra de las ventajas de la prevención. En el episodio anterior hablamos de la pérdida de vocación y de los problemas que tienen, sobre todo en atención primaria, para dar una buena atención a los pacientes. Yo estoy enamorada de la enfermería y de la enfermedad de atención primaria desde que la conocí. Tienes mucha continuidad, toda esa persona la conoces a su familia, conoces su situación familiar, su situación económica, su situación anímica y muchos problemas de salud se pueden manejar muy bien si cuentas con esa información, sin tanta medicación ni tanta prueba. Esto que describe Mónica es la labor ideal de la atención primaria. Como veremos dentro de un rato, la realidad hace muy difícil esa atención personalizada centrada en prevenir más que en curar. Por ejemplo, ¿qué asistencia preventiva o no puede dar un centro de salud que no tiene pediatra? Doctora Sánchez, a la sala 4. Pues en 2023, más de 500.000 de niños no tenía un pediatra asignado en España. Esto sucede sobre todo en zonas despobladas y rurales, claro. Cristian, le pedí a mi cuñada, Ana Vicente, que me mandara un audio sobre el tema de los pediatras en la provincia de Teruel. Recuerda que ella es enfermera en el hospital de la ciudad. ¿Y qué te dijo? Es un tema que preocupa mucho por allí. Escucha. Hay muchos pueblos, muchos centros de salud que llevan años sin pediatra. Hay pocos niños, pero los niños que hay no están atendidos como se debería. Se hacen cargo médicos de familia, pero
no son especialistas en pediatría. Parece un problema grave. Eso sí, las dificultades con el personal no solo están en los pueblos pequeños. Uno se imagina la España vaciada como un lugar aislado, inaccesible, rural. Pero en este territorio también hay ciudades que denuncian las carencias de la atención sanitaria. Claro, la ciudad de Teruel es uno de los ejemplos por excelencia. A mí me toca de cerca. Yo soy de Zaragoza, o sea, la gran metrópoli de Aragón, pero mi novia es de Teruel, que está a poco menos de 2 horas en coche. Y casi cada vez que voy, escucho a alguien quejarse de la sanidad. Que si el hospital no tiene endocrino desde hace meses. Que si me han mandado a Zaragoza para no sé qué prueba. Por un lado, están las dificultades para atraer a los profesionales y para evitar que, una vez que están, no pidan el traslado con rapidez. Otro problema es la ausencia de servicios, como cirugías complejas o tratamientos oncológicos. En este podcast hemos dicho que es mejor concentrar servicios en pocos hospitales y que a veces al paciente le merece la pena desplazarse para poder recibir un servicio de mejor calidad. Pero tiene que haber un equilibrio. Sí, esto me decía Ana. Los pacientes oncológicos que tienen que hacerse radioterapia se van pues todos los días y días, no según el tratamiento que lleven, ida y vuelta a Zaragoza en una ambulancia, que el viaje en ambulancia es pesado porque se mueve mucho, los asientos son muy duros, hay mucho ruido, suelen estar débiles, cansados, y es un día y otro ir y venir. Y a mí me parece, inhumano. También me contó una historia personal para explicarme esta falta de recursos que sienten los ciudadanos en Teruel. Ella dio a luz a su hija Alba con un parto inducido, porque había llegado al máximo de gestación y no sucedía de forma natural. Como en Teruel hay poca población, solo hay una matrona de guardia, y ese día había otra mujer más a punto de dar a luz. En un momento dado, la matrona frenó el proceso de Ana para que no se le juntaran los 2 partos a la vez. No vamos a entrar en los detalles, pero es probable que esa decisión fuera una de las razones por las que el parto se complicó. Hubo sufrimiento del bebé, que necesitaba oxígeno de alto flujo y unas pruebas diagnósticas para descartar daño cerebral. Pero claro, todo esto no está disponible en el hospital de Teruel. Un par de horas después del parto, se llevaron a su hija a Zaragoza en UBI móvil. Hay unas 2 horas en ambulancia. Esto pasó por la noche, pues serían las 11 o las 12 de la noche, y la ambulancia pues no me recogió hasta la 1 del mediodía del día siguiente. Pues porque los recursos son limitados y lo mío no era urgente, entonces pues estuve 15 horas sin poder ver a mi peque recién nacida. En Zaragoza, el bebé estuvo ingresado 1 semana. Ana recibió pronto el alta, y tanto ella como su pareja tuvieron que pagarse un hotel, porque las facilidades para familiares desplazados también son limitadas. Las dificultades de la atención médica en zonas despobladas se pueden mirar también desde otro lado, el de los profesionales de ciudad, que tienen que trasladarse a un lugar alejado de su casa para hacer su trabajo. Bueno, yo de los 34 años de trabajo en el sistema sanitario, 17 estuve en el centro más rural de toda Galicia, ¿vale? Entonces, bueno, creo que de ruralidad sé algo, por no deciros que yo soy la mejor del mundo mundial poniendo cadenas y arreglando pinchazos. O sea, ¿qué haría yo si no hubiera pasado por ahí? No sabría hacerlo. Pilar Rodríguez Ledo es la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Su historia en la Sierra del Caurel, en Galicia, es paradigmática de la medicina rural. Yo trabajaba a 100 kilómetros del sitio donde vivía. De esos 100 kilómetros, 30 eran de alta montaña. Tardaba media hora en hacer 70 kilómetros y más de 3/4 de hora, casi 1 hora, en hacer los otros 30. Esto suponía que para ir a trabajar me tenía que levantar a las 5 de la mañana, ¿vale? Y suponía que tenía que saber conducir, porque claro, cuando me dieron el título de licenciado, ahora grado de medicina, no ponía y con carnet de conducir. Y suponía que tengo que tener un coche puesto a disposición de mi empresa. Pero además supone que tienes que hacer el trayecto en invierno y que pasas a 1 hora donde no ha pasado ni siquiera la Guardia Civil para saber si está abierto el puerto de montaña. Que tienes que aprender a conducir con nieve y con hielo,
que tienes que cambiar las ruedas, ojo, cada 3 meses. Quizá la experiencia de Pilar es extrema. No todos los lugares tienen esos problemas de accesibilidad. Pero es evidente que las consultas en el ámbito rural complican la conciliación de la vida personal y laboral de los profesionales. Sumemos a estas particularidades otras colaterales: la soledad profesional, los compañeros que no están cerca para proponer o contrastar una opinión, o incluso la poca variedad de enfermedades, lo cual condiciona su desarrollo profesional. El desempeño en los ámbitos rurales es un desempeño muy específico. El más gratificante del mundo, el más difícil del mundo, el menos considerado del mundo, el menos pagado del mundo. Entonces, claro que las poblaciones rurales tienen derecho a tener esa accesibilidad y esa equidad que realmente no se cumple. Estos otros ejemplos. Tanto por el bien de los pacientes de ámbitos rurales como por los mismos profesionales, el sistema debería fomentar de alguna forma que los médicos, como los profesores o los jueces, estén dispuestos a ocupar esas plazas. Esto no es lo mismo que tener un médico al lado de casa, es distinto, ¿vale? Es darle los recursos que necesitan para las condiciones del entorno que se prestan, ¿no? Yo creo firmemente en esto, pero creo firmemente que para que una población rural tenga profesionales rurales, tiene que cambiar la organización y hay que hacer reconocimiento a las dificultades que tiene trabajar en el entorno rural. En cualquier caso, como dice Pilar, la medicina rural tiene una parte bonita, gratificante. En esas condiciones se trabaja la medicina en sentido esencial. O sea, la valoración integral, la longitudinalidad, la atención a la familia, la comunidad, en todas las vertientes. Porque cuando yo trabajé los 17 años en esta zona y yo participaba en la organización de la primera Feria de la Castaña, estaba haciendo educación sanitaria. Me llamó mucho la atención esta idea de promocionar la salud en la cercanía personal de una feria. Hoy en día tenemos una cantidad de información ingente sobre cualquier patología. Hay webs especializadas, profesionales que divulgan en las redes sociales y ahora incluso inteligencias artificiales capaces de responder nuestras dudas médicas. Aunque hay más fuentes de información, no creo que la gente esté más informada. Y yo creo que incluso estando informado, hay una necesidad de buscar respuestas al segundo, hay un miedo a la incertidumbre, hay una necesidad de que te digan que todo está bien al minuto. O sea, que se buscan respuestas muy rápido y muchas veces sin sentido. Y yo creo que sí que las autoridades sanitarias han olvidado por completo la educación sanitaria. David Andina, pediatra de urgencias, explica que cada vez es más habitual encontrarse a un perfil de paciente más demandante, que exige una atención inmediata. Cada vez hay menos niños, cada vez los niños tienen más vacunas, cada vez los niños tienen menos enfermedades graves y cada año atendemos más consultas en urgencias. Entonces, algo estamos haciendo mal si una población cada vez más sana, si una población cada vez con menos enfermedades infecciosas graves gracias a las vacunas, con una población con cada vez más acceso a fuentes de información sanitaria, cada vez acude a urgencias con mayor frecuencia. Aunque reconoce que la saturación de la atención primaria también tiene que ver, David explica que una población con más conocimiento sanitario podría descongestionar las urgencias, porque sabría seleccionar mejor cuándo y dónde acudir al tener un problema de salud. Y es que la prevención no solo consigue que los ciudadanos estén más sanos, también tiene a su favor un argumento económico. Propicia un uso más eficiente de los recursos sanitarios. Esta es Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía y experta en Economía de la Salud Pública. En general, la prevención suele ser coste efectiva. Coste-efectividad consiste en imaginarte una balanza romana que tiene 2 platillos, que tienen que estar en equilibrio. En uno de los platillos pones cuánto te cuesta, o sea, qué sacrificio, qué recursos destinas a este programa, y en el otro platillo qué salud consigues. Entonces, ¿dónde cuesta menos ganar un año de vida ajustado por calidad? Pues generalmente hay excepciones, pero con prevención. Parece que todos son ventajas, y aún así, España invierte menos en prevención que otros países europeos. Según los datos más recientes de Eurostat,
España gastó en 2022 unos 104 euros por habitante. Eso es la mitad que la media de la Unión Europea, y más aún de países como Alemania o Austria, que superan los 400 euros per cápita. ¿Por qué seguimos invirtiendo tan poco? Escuchamos a mi padre, Rafa Bengoa. Bueno, primero, no hay incentivos, digamos, externos. Ni la industria farmacéutica ni la industria tecnológica realmente están llevando el sistema hacia modelos más preventivos. Si además el propio sistema no gasta capital político, no se moja políticamente y decide que la prioridad para los próximos 10, 20 años es la prevención, como llevamos diciendo 50 años, no se reúnen condiciones para que el modelo vuelque hacia la prevención y hacia la comunidad. Y se queda congelado en un modelo que es pasivo y asistencial clínicamente, cosa que obviamente es necesario para las enfermedades agudas, pero que es negativo para todas las demás, sobre todo las crónicas. Y para llevar a cabo esta transición, todo pasa por la atención primaria. Los estudios demuestran que tener el mismo médico de familia durante varios años seguidos reduce las hospitalizaciones y hasta la mortalidad. El que tú tengas la suerte como paciente de tener un profesional que es tu médico, que es tu coach de salud, que es como tu entrenador personal en temas de salud, que te conoce tanto porque lleva contigo 15 años, que con 5 minutos de consulta la información nueva es suficiente, conociendo todo lo que conoce de ti, es suficiente para que te diagnostique y te trate bien. Todo esto lo consigue la atención primaria, que es realmente de los grandes inventos de los sistemas sanitarios. Y ahora volvemos a escuchar a Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. No nos olvidemos que nuestros centros se llaman centros de salud, no centros de enfermedad, con lo cual estamos a lo largo de toda la longitudinalidad de la vida de la persona, ¿no? Alguien tiene que hacer ese papel coordinador, ¿no? Porque si no, estamos en el mundo cada vez más tecnificado, cada vez somos más especialistas de lo micro y al final es que si no, una persona por una patología acabará siendo como descuartizada en cachitos para que cada cachito lo mire un especialista, ¿no? El médico y la enfermera de atención primaria no solo tratan enfermedades, hacen prevención, educación para la salud, seguimiento de enfermos crónicos, al menos en teoría. Eso no se puede hacer cuando las consultas son la tuya, la de tu compañero y la del otro, que falta desde hace 6 meses, más la del que falta hoy porque se ha puesto malo, porque los médicos también enfermamos, ¿vale? Entonces, claro, es imposible. Y esas condiciones, que ya no eran buenas, pues se ha unido esta falta de profesionales. Que, claro, si no hay organización, si no hay profesionales y si no hay inversión, pues es una trilogía muy trágica, ¿eh? Los médicos de familia reclaman disponer de al menos 10 minutos para cada paciente, pero se cumple poco. Por otro lado, de cada 10 euros que invierte España en la sanidad pública, solo 1,5 € van a la atención primaria, y esto debería estar más cerca de 3. Pero no solo hay un problema de saturación y recursos, también falla el enfoque, tal y como señala Rafa Bengoa. Esa atención primaria en diseño original se llamaba medicina de atención primaria y comunitaria para hacer más cosas en la comunidad, pero esa parte no se ha desarrollado. Nos hemos quedado con una atención primaria orientada a los aspectos clínicos y eso quiere decir que si el modelo no es comunitario, no es preventivo. Más allá de ser solo la puerta de entrada, los centros de salud deberían ser el eje coordinador de todas las interacciones del paciente con el sistema. Una de las grandes reivindicaciones de los profesionales de la salud es que la atención sanitaria se integre con los servicios sociales. Bueno, siempre ha tenido un cierto sentido, pero con la bomba demográfica esto ya es una necesidad. Este es Manel del Castillo, presidente de Kairos, el comité que lidera la reforma de la sanidad catalana y que nos viene acompañando a lo largo de este podcast. Déjame introducir un ejemplo gráfico que baje a la tierra todas estas ideas en abstracto. Una persona mayor se ha recuperado de una fractura o de una neumonía. Aunque ya ha superado el problema, ese paciente va a pasar por una fase de convalecencia, porque ha perdido autonomía y vive solo o porque su pareja también es dependiente. Por eso,
No se le puede dar el alta del hospital hasta que no se organice su cuidado en el domicilio o en un centro intermedio. No hay modo de que el sistema sanitario pueda desentenderse del social. Pero como dice Manel, es muy costoso. Eso al final cuesta muchísimo dinero. Pero ¿cómo funciona eso? Pues el hospital o la primaria no puede indicar la ayuda a domicilio. Eso lo tiene que indicar otra consejería, el ayuntamiento, pasan días, semanas y mientras tanto el paciente acaba ocupando una cama de forma innecesaria. Manel cree que los centros de salud deberían integrar la faceta social, de forma que pudieran coordinar cosas como este tipo de ayudas. De tal manera que el único interlocutor que tuviera las familias o el paciente fuera su médico o su enfermera, que dijera, oiga, quiero que me haga una valoración de la dependencia, que se la haga en el propio centro, que se le asigne el recurso, y eso, lo que ahora tarda más de un año, se podría hacer en 2 semanas. En cualquier caso, además de un cambio organizativo de este tipo, también hace falta más financiación para gestionar una población envejecida. Beatriz González López Valcárcel señala que hay margen para invertir en un área tan importante. España, en cuidados de larga duración, gasta muy poco comparado con el resto de países del entorno. Para que te hagas una idea, gastamos la tercera parte que Holanda en términos de porcentaje de PIB. Un inciso. Los cuidados de larga duración son toda aquella asistencia prolongada para personas que han perdido autonomía y que necesitan ayuda para manejarse en la vida. El modelo tradicional en España era un modelo basado en residencias, además residencias muy grandes. Se ha visto, y más con la COVID, que este modelo ni satisface a las personas, ni a sus familias, ni tampoco es eficiente desde el punto de vista económico. Y por tanto se está atendiendo a lo que se llama envejecer en el entorno, aging in place, que es vamos a buscar unos modelos de cuidados de larga duración, de atención a la dependencia, que gusten más a las personas para que envejezcan en su comunidad, que se puedan mantener en casa y en la comunidad el mayor tiempo posible y al final que consiga un envejecimiento saludable, ¿no? En España, por tradición y por motivos socioeconómicos, las familias, y en concreto las mujeres, todavía soportan muchos de esos cuidados. Fíjate que en España más de la mitad del gasto en cuidados a la dependencia, en cuidados de larga duración, es cuidados informales de los familiares que fuera del mercado, ¿no? Esto va a terminar, porque las familias ya no son lo que eran y poco a poco, igual que ocurrió en otros países europeos, esto va a ir disminuyendo, lo cual implica una tensión más fuerte para la sostenibilidad del gasto social. Hemos tenido suerte, ha llegado rápido. Este barrio está bien comunicado. Imagino que no cerraremos el capítulo diciendo que la solución es mudarse. Si fuera tan fácil, de todo lo que nos han contado los expertos sobre el tema de hoy, la conclusión es que la prevención es uno de los ingredientes para salvar no solo al paciente, sino también al sistema sanitario. Ante la avalancha de enfermos mayores y crónicos y la falta de profesionales, el sistema tiene que hacer más por evitar que las personas sanas se enfermen. Es un rayito de esperanza, pero claro, no es tan sencillo llevar eso a la práctica. Para empezar, porque nuestra sanidad está organizada para atender las enfermedades una vez desarrolladas, y esa filosofía impregna a los protocolos y a los profesionales. Sí, pero partimos en desventaja. Gastamos mucho menos en prevención que otros países, y no parece que los dirigentes políticos tengan la voluntad de transformar esto radicalmente. No se trata solo de voluntad. Al final, el sistema está contra las cuerdas y tiene necesidades urgentes como solucionar las listas de espera o la falta de médicos y enfermeras. Los presupuestos se centran en eso. Y mientras, industrias como la alimentaria o la del tabaco no dan un paso adelante autorregulándose, eluden su responsabilidad en la salud. Es verdad, pero a los dirigentes se les tiene que exigir tener una visión a largo plazo. Solo así conseguiremos mejorar los hábitos de los ciudadanos, transformar la atención primaria y que haya más prevención y tantas cosas más. Estación final. Atención primaria.
Hemos llegado al final de este quinto capítulo, pero aún nos queda camino por recorrer. En el siguiente episodio trataremos uno de los temas fundamentales, la sostenibilidad económica del sistema. Muchos se preguntan, ¿es la sanidad privada la solución a nuestros problemas? Si algo de lo que has escuchado en este episodio te ha resultado familiar o te ha hecho reflexionar, ayúdanos y compártelo con tus amigos y familiares. No es País para Enfermos es un podcast de Adrián Sebastián y Cristian Bengoa Terrero. Ha sido financiado por la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular y producido por La Inmersiva. El guión es de Adrián Sebastián y Viviana Ricciardi. La idea original de Cristian Bengoa. El diseño sonoro, el montaje y la música original son de Tomás Borrini. En este capítulo hemos utilizado fragmentos de noticias de Radio Televisión Española y de Euronews.